Ella no ofreció resistencia cuando la esposaron en la recepción del hotel. Sin identificación, sin explicación, solo una mujer silenciosa, decidida en su negativa a revelar su identidad a pesar de las graves acusaciones y miradas sospechosas a su alrededor. Se esperaba que la audiencia en el juzgado de la pequeña ciudad fuera sencilla y rápida hasta que las pesadas puertas se abrieron abruptamente. Un almirante de la Marina con uniforme de gala caminó por el pasillo central. Todos los veteranos presentes se pusieron firmes y saludaron por reflejo. El rostro del juez palideció mientras examinaba lentamente los documentos clasificados y sellados que le entregaron, y en ese momento todo cambió. Una mañana gélida se había instalado en las soñolientas afueras de Men. Una espesa niebla se extendió por el campo de tiro civil costero, envolviéndolo en silencio. Dentro, un grupo de hombres blancos se preparaban casualmente para su sesión de práctica de rutina. Risas y apretones de manos amistosos llenaron el aire, creando una atmósfera cómoda y familiar entre los clientes habituales. A través de esta escena entró una mujer negra y tranquila. Llevaba una chaqueta gris sencilla, unos vaqueros desgastados y una gorra de béisbol baja para ocultar su rostro. Caminó hasta la línea de tiro más lejana, la que rara vez se usaba, abrió el estuche de su rifle y comenzó a ensamblar su arma con asombrosa facilidad y velocidad. Frank Sullivan, el administrador del campo de tiro, observaba atentamente desde detrás del cristal de control de seguridad. Después de más de 20 años en el trabajo, Frank conocía a todos sus clientes habituales. Sin embargo, esta mujer negra le resultaba completamente desconocida. Su mirada estaba fija en ella. Intrigado por la anomalía. ¿Quién es ella? Frank susurró, frunciendo el ceño. La mujer, Alicia Harper, comenzó su sesión. Inhaló profundamente, controló su respiración con precisión practicada y apretó suavemente el gatillo. La primera bala salió del cañón casi sin hacer un susurro, pero el objetivo distante confirmó de inmediato su habilidad, un blanco infalible, una hazaña reservada para tiradores experimentados. Ella disparó un segundo tiro, luego un tercero. Alicia disparó con extraordinaria calma, confianza y precisión. Pero en lugar de admiración, los hombres blancos que la rodeaban intercambiaron miradas inquietas y desconfiadas. Los susurros aumentaron. ¿Cómo puede disparar así? Es extraño. Una mujer negra empuñando un rifle de ese modo. ¿Qué podría estar planeando? Franqueado. Sus murmullos resonaban en sus oídos, inquietándolo. Él también quedó asombrado y desconcertado por el extraordinario talento de Alicia. Pero debajo de todo eso, había prejuicios arraigados que sembraban semillas de duda y sospecha. Un cliente habitual, Carl Senen, un hombre blanco, se acercó a Frank y bajó la voz. ¿No vas a ir a verla, Frank? Una misteriosa mujer negra disparando con tanta precisión. No es normal. Frank sostuvo la mirada de Carl y dudó, pero las palabras de Carl ya habían echado raíces. Asintió lentamente, sacó su teléfono y llamó a la policía local. Hay una mujer negra en mi campo de tiro que está haciendo unos disparos muy inusuales, dijo Frank en voz baja, evitando la mirada de Alicia. Creo que deberías venir a investigar. En el otro extremo del campo de tiro, Alicia continuó con sus disparos impecables como si no se diera cuenta de las escaleras hostiles. Su rostro permaneció tranquilo, casi inexpresivo, pero debajo de ese exterior impasible se encontraba una concentración inquebrantable y un control perfecto. Minutos después, el sonido de las sirenas de la policía rompió el silencio de la mañana. Alicia hizo una pausa y giró la cabeza hacia la entrada. Dos oficiales locales entraron corriendo, con las manos cerca de sus fundas y los rostros marcados por la cautela y la inquietud. Frank exhaló, mirando a Alicia con una vaga punzada de remordimiento agitándose en su pecho. Una pregunta inquietante resonó en su mente. ¿Me equivoqué? Frank se quedó congelado en la pequeña habitación, mirando fijamente a los dos oficiales que acababan de cruzar la puerta. La pregunta persistente resonó en su mente.
¿Había sido realmente la decisión correcta llamar a la policía? Antes de que pudiera pensar más, una mano se posó en su hombro y se giró sorprendido. Carl Jensen estaba junto a él, con la mirada llena de cautelosa sospecha. ¿De verdad crees que ella es una persona normal y corriente? Frank, susurró Carl, cada palabra cargada de implicación, como si intentara ahondar aún más las dudas de Frank. ¿Quién dispara con tanta precisión? Si no es una agente, o peor aún, ¿una criminal? Frank se volvió hacia Carl, con el rostro arrugado y fruncido por el cansancio. No estoy seguro, pero no ha hecho nada malo. No ha hecho nada malo. Los labios de Carl se curvaron en una sonrisa amarga. Una misteriosa mujer negra aparece, superando en tiro a todos los tiradores de aquí. No podemos tomarlo a la ligera, Frank. Serví 10 años en el ejército. Ese nivel de habilidad no se consigue sin entrenamiento especializado. ¿Estás seguro de que vino aquí solo a practicar? Las palabras de Carl golpearon a Frank como una cuchilla, removiendo los prejuicios enterrados que había intentado reprimir durante mucho tiempo. Frank conocía bien a Carl, un veterano retirado que en la vida diaria parecía bastante educado, pero cuya visión del mundo estaba marcada por líneas raciales. Mientras tanto, al otro lado del campo de tiro, Alicia guardaba su equipo con calma, como si no percibiera las escaleras hostiles que se dirigían hacia ella. Desmontó metódicamente su rifle, sus finos dedos trabajando con precisión rápida y profesional, su mirada fija. Y sin embargo, cuanto más experta era su actuación, más desconfiados se volvían los espectadores. Para ellos, su destreza no era algo admirable, sino una amenaza potencial, una diferencia temible. Los detectives Marcus Wells y Adam Reed se acercaron discretamente a Alicia. Su cautela era casi exagerada. Marcus era un investigador veterano, orgulloso de sus agudos instintos, pero también propenso a reaccionar de forma exagerada ante cualquier cosa que no le resultara familiar. Adam era más joven, pero sus dudas eran aún más evidentes. Entrecerró los ojos como si Alicia fuera la persona más peligrosa que jamás hubiera conocido. Marcus se aclaró la garganta con un tono de cansancio en la voz. Disculpe, señora. Necesitamos ver su identificación y su permiso de armas de fuego. Alicia levantó la vista, sosteniendo la mirada de Marcus con serena seguridad. No tengo mis papeles. Los ojos de Marcus se entrecerraron aún más. ¿Sabe que llevar un arma sin identificación es un asunto serio? Lo entiendo, agente, respondió Alicia con brusquedad. Adam se acercó a Marcus, susurrando algo inaudible. Aunque Alicia no entendió las palabras, sintió la creciente sospecha. En su comportamiento. Desde el otro lado de la sala, Carl observaba con los brazos cruzados, con una expresión de reivindicación en el rostro, como si dijera, ¿ves? Te lo dije. Asintió rápidamente a Frank. Frank se removió incómodo, dividido entre su fe en la justicia y la creciente duda que le inspiraban los prejuicios. Finalmente, apartó la mirada de Alicia y la bajó al suelo, con la vergüenza inundándole el corazón, pero permaneció en silencio. El tono de Marcus se volvió más frío, más oficial. Lo siento, señora, pero tendrá que acompañarnos a la comisaría para verificar su identidad. No podemos correr ningún riesgo. Sin oponer resistencia, Alicia extendió las manos. Con un movimiento rápido y experto, Marcus y Adam le pusieron las esposas. Los presentes observaban en un silencio sepulcral, algunos con satisfacción, otros con mera curiosidad, pero nadie habló en su defensa. Implícitamente, todos coincidían en que merecía este trato simplemente porque no era como ellos. Mientras los dos detectives conducían a Alicia por la pequeña habitación, Frank se quedó paralizado. Sus miradas se encontraron, la de ella serena pero penetrante, una reprimenda silenciosa que no pudo eludir. La puerta se cerró tras ellos. Frank exhaló, solo con la pregunta que lo atormentaba. ¿Quién estaba realmente equivocado? ¿La misteriosa mujer o yo,
¿El que dejó que los prejuicios se apoderaran de su conciencia? El coche patrulla se alejó del campo de tiro, llevando a Alicia en silencio en el asiento trasero, con las muñecas aún atadas por el frío metal de las esposas. En el aire sofocante del vehículo, el detective Marcus Wells la miró de reojo por el retrovisor, con la mirada inquisitiva como si buscara algo más. Alguna pista que justificara las sospechas que le rondaban la cabeza. Alicia Harper, empezó Marcus, rompiendo el silencio de la tienda con una cortesía deliberadamente mesurada, con un tono frío e insistente. Tu nombre suena bastante común, pero la actuación que diste en el campo de tiro fue todo lo contrario. Alicia no dijo nada, mirando al frente con una calma inquietante que solo hizo que Marcus se revolviera incómodo. Continuó. Sabes, en un pueblo pequeño como este, los desconocidos llaman la atención de inmediato. Un desconocido con una puntería tan asombrosa. Habilidad. Es realmente inusual. Alicia se volvió hacia él con suavidad. Oficial, vine aquí solo a practicar. No sé qué le preocupa tanto. Marcus soltó una breve risa escéptica. ¿Preocupante? Es la vigilancia. Una joven negra aparece de la nada en un campo de tiro civil con un rifle de alta potencia. Sin papeles, sin antecedentes. ¿Qué pensaría usted de mí? El detective Adam Reed, de copiloto, había guardado silencio hasta ahora, pero sus ojos delataban sus propias dudas. Se inclinó hacia adelante, con un claro enfado en su voz. Si hubiera sido honesto sobre quién es desde el principio, no estaríamos perdiendo el tiempo así. Alicia no respondió, solo dejó escapar un suspiro silencioso mientras miraba por la ventana. Estaba acostumbrada a este tipo de interrogatorio, al prejuicio tácito que se encendía en cuanto alguien veía su piel. Para ellos, su habilidad no era algo admirable. Era una amenaza que había que neutralizar. En la comisaría del pequeño pueblo, la llegada de Alicia pareció inquietar. Todos, miradas curiosas de los agentes de patrulla y miradas hostiles de los empleados, la siguieron mientras Marcus y Adam la acompañaban a la sala de interrogatorios. Marcus acercó una silla frente a Alicia y se sentó lentamente, tamborileando con los dedos sobre la mesa como para poner a prueba su determinación. La intensa luz del techo iluminó cada rasgo del rostro sereno de Alicia. Marcus entrecerró los ojos, escrutando cada expresión antes de hablar con un tono cortante y autoritario. Quiero que entienda la situación en la que se encuentra. No vemos a gente como usted a menudo aquí. Personas sin un historial claro, pero que demuestran habilidades como las de un francotirador militar. ¿Ha vivido alguna vez en el extranjero, señorita Harper? La pregunta parecía inocua, pero estaba cargada de insinuaciones de que Alicia podría ser una agente peligrosa con formación profesional. Alicia reconoció la implicación y sostuvo su mirada fijamente. No entendí cómo el lugar donde he vivido tiene relevancia para mi situación aquí. Marcus frunció el ceño mientras se inclinaba hacia adelante y su voz tenía un tono severo. Es muy relevante, Alicia. Últimamente hemos tenido un aumento de incidentes que involucran a extremistas entrenados profesionalmente que se cuelan en comunidades tranquilas como la nuestra y causan estragos. Y, francamente, las personas con antecedentes diferentes a los que estamos acostumbrados a menudo son explotadas para integrarse. Adam estaba de pie detrás de Marcus, con los brazos cruzados, asintiendo con la cabeza en acuerdo como si Marcus también hablara por él. Alicia sintió el peso de sus palabras. Ella miró a Marcus a los ojos y respondió con mesurada firmeza. Entiendo sus preocupaciones, detective, pero su sospecha se basa en prejuicios, no en evidencia. Marcus parpadeó, sorprendido por la claridad y franqueza de Alicia, como si fuera ella quien lo interrogaba. Respiró profundamente, recordándose a sí mismo que debía mantener su profesionalismo y no dejar que sus sentimientos personales empañaran la investigación. Quizás no comprenda usted su situación, señorita Harper, dijo Marcus con frialdad. Hasta que no cooperes plenamente y nos digas la verdad, no puedo prometerte nada sobre el resultado. Alicia respondió a sus palabras sin pestañear,
aunque sus ojos delataban una profunda decepción ante el evidente sesgo que se desarrollaba ante ella. «Sé exactamente cuál es mi situación», respondió Alicia. «Lo que no entiendo es por qué decidiste que yo era sospechoso simplemente porque no soy como los que estás acostumbrado a ver». La tensión de la sala crepitó ante las palabras de Alicia. Marcus apretó el puño. La ira se encendió al mismo tiempo que una duda inquietante se agitaba en sus entrañas. Alicia no se parecía a ningún otro sospechoso que había arrestado jamás. Sin miedo, inquebrantable e inequívocamente sereno. Una sola pregunta apareció en la mente de Marcus, despertando un miedo que no podía ignorar. ¿Será que esta vez soy yo quien está cometiendo el grave error? El aire en la sala de interrogatorios se volvió denso y sofocante cuando la puerta se abrió de golpe. Marcus Wells se giró para ver quién había entrado. El jefe de policía, John Daniels, su superior directo, conocido por su enfoque severo y conservador. Con cabello entrecano y un rostro tallado por años de seriedad, Daniels exudaba una frialdad casi prohibitiva. Fijó su mirada en Alicia como si fuera la amenaza más peligrosa que jamás hubiera enfrentado. Daniel se dirigió a la mesa y sacó una silla para sentarse justo frente a Alicia. El movimiento es enérgico y deliberadamente intimidante. Al principio no dijo nada, simplemente la estudió atentamente, con los ojos fríos, como si evaluara un peligro claro y presente. La señora Alicia Harper, dijo finalmente Daniels, con voz baja y resonante con autoridad. Realmente has hecho que esta pequeña ciudad entre en crisis. Una misteriosa mujer negra aparece en el campo de tiro y demuestra una puntería casi sobrehumana. En casi 30 años en la fuerza, nunca he visto nada igual. Alicia permaneció serena y su expresión no delataba ningún atisbo de emoción. Su calma solo pareció irritar aún más a Daniels. Se inclinó hacia adelante, con ambas manos apoyadas sobre la mesa y la cabeza inclinada en señal de escrutinio. En el mundo actual, donde la seguridad es primordial, debemos tener especial cuidado con personas de orígenes complejos. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿No? Marcus permaneció en silencio junto a Daniels, con el rostro igualmente cauteloso. Él conocía bien a su jefe. Daniels era especialmente sensible hacia cualquiera que no encajara en el molde de su unida comunidad. Pero esta vez su cautela se acercaba peligrosamente a una casa de brujas. La señora Harper. Daniels continuó, con sospecha en su tono. Si no cooperas, me temo que tendremos que cavar más profundo. No hay razón para que una mujer como usted, con sus antecedentes, pueda poseer con tanta facilidad habilidades tan especializadas sin llamar la atención de las agencias federales. Alicia seguía sin decir nada, pero esta vez miró a Daniels directamente a los ojos, su mirada firme pero teñida de tristeza, como si se hubiera acostumbrado a ese tipo de sospecha infundada, arraigada únicamente en el color de su piel y su origen. Su silencio, lejos de calmar la situación, solo pareció enfurecer aún más a Daniels. ¿Crees que permanecer en silencio te protegerá? Daniel estalló. Su paciencia se estaba agotando. Tenemos todo el tiempo y los recursos para descubrir quién eres realmente. ¿Crees que eres más inteligente que la policía o realmente tienes algo que ocultar? Marcus frunció el ceño. La ira manifiesta de Daniel lo inquietó. Como detective experimentado, Marcus sabía que dejar que las emociones dirigieran un interrogatorio era un grave error. Sin embargo, no podía negar que, en el fondo, las dudas irracionales de Daniel se hacían eco de sus propias incertidumbres. Daniel se levantó y comenzó a caminar detrás de Alicia como un depredador rodeando a su presa, bajando su voz a un susurro amenazante. Ya sabes, la gente como tú, los que permanecen en silencio, escondiéndose, son a menudo los más peligrosos. Alguien completamente entrenado, capaz de superar todos los límites e integrarse perfectamente en la sociedad. Pero no permitiremos que eso suceda aquí. No en esta ciudad. Alicia respiró lenta y constantemente y habló por primera vez, con un tono suave pero poderoso. No estoy seguro de qué he hecho para merecer tal especulación.
Vine al campo de tiro solo para practicar, nada más. Y lo que dices de mis orígenes, de dónde vengo, dice más de tus prejuicios que de mí. Sus palabras impactaron a Daniels como un puñetazo, con el rostro enrojecido de ira y la mano cerrada en un puño. Me estás acusando de racismo, señorita Harper, bramó. Alicia sostuvo su mirada sin pestañear. No te estoy acusando, jefe. Simplemente te pido que consideres si tus conclusiones sobre mí se basan en la evidencia o en lo que quieres ver. Los ojos de Daniel se entrecerraron y su amenaza fue tan fría como el hielo. Te arrepentirás de esta actitud. Te investigaré a fondo, y si encuentro la más mínima prueba de que nos mientes, lo pagarás caro. Le indicó a Marcus que lo siguiera. Cuando la puerta de la sala de interrogatorios se cerró de golpe tras ellos, Marcus no pudo evitar la profunda culpa y la inquietud que lo invadían. Se preguntó si habían ido demasiado lejos, si la justicia misma se había visto comprometida. Sola en la silenciosa sala, Alicia estaba sentada con la cabeza ligeramente gacha y la mirada endurecida, pero en su interior se ocultaba una profunda tristeza y decepción. Las duras y prejuiciosas palabras de Daniel resonaban en su mente, un recordatorio de que, por mucho que se esforzara o se sacrificara por gente como él, siempre sería una forastera, sospechosa simplemente por su raza y sus habilidades. Sin embargo, sabía una cosa con certeza: era mucho más de lo que imaginaban. Y tarde o temprano, la verdad los obligaría a abrir los ojos ante su propio y grave error. A la mañana siguiente, la pequeña sala del tribunal en Coastal Harbor estaba abarrotada. El aire se sentía pesado y tenso. Cada crujido y cada arrastrar de pies resonaba inquietantemente en el silencio. Alicia entró, caminando lentamente con su uniforme de prisión naranja brillante, con las muñecas aún atadas por frías esposas de acero. Su mirada estaba fija al frente, impasible bajo el mar de escaleras sospechosas e inquisitivas de los habitantes del pueblo que llenaban ambos lados del estrado. En el estrado, la jueza Eleanor Armon frunció el ceño al entrar dos grupos con trajes oscuros, cada uno con un aire de fría autoridad. Uno estaba liderado por el agente especial del FBI Robert Thomas, severo e inflexible. El otro, por Samuel Griffin, de Seguridad Nacional, de mirada penetrante y desafiante. Su sola presencia provocó una oleada de conmoción en la sala. ¿Qué significa esto?, preguntó la jueza Armon, esforzándose por contener su irritación ante la inesperada intrusión en el procedimiento de su pequeño pueblo. El agente Thomas dio un paso al frente, con voz serena, pero autoritaria. Su señoría, el FBI solicita formalmente hacerse cargo de este caso. Tenemos motivos para sospechar que Alicia Harper está conectada con extremistas internacionales. Organizaciones. Este es un asunto de seguridad nacional. El agente Griffin intervino, competitivo y decidido. Con el debido respeto, su señoría, el Departamento de Seguridad Nacional es la autoridad competente. Hemos estado rastreando a individuos con habilidades similares a las de la señorita Harper. Este es un asunto claramente relacionado con terrorismo. Los dos agentes intercambiaron miradas gélidas, sin ceder ni un ápice, lo que aumentó aún más la tensión en la sala. Todos observaban en silencio, esperando el fallo del juez. Desde el asiento del acusado, Alicia permaneció completamente tranquila, su rostro sin revelar temor alguno ante estas graves acusaciones públicas. Sabía que en ese momento su silencio y compostura eran su defensa más sólida contra estos cargos infundados. El agente especial Thomas se volvió hacia Alicia, con un tono seco e implacable. Hemos descubierto varias anomalías en los antecedentes y actividades recientes de la señorita Harper. Ninguna persona común alcanza tal dominio del rifle sin entrenamiento militar profesional. Creemos que es una agente encubierta. El agente Griffin se acercó, con una voz aún más amenazante. Peor aún, sospechamos que Harper podría tener contacto con terroristas. Grupos que operan fuera de EU. Representa una amenaza que no podemos ignorar. Alicia no dijo nada,
aunque entrecerró los ojos brevemente con tristeza y frustración. Estas acusaciones graves e infundadas la herían profundamente. Comprendió que hablar ahora no podría deshacer el prejuicio que ya llenaba la sala. El ceño fruncido de la jueza Armón se profundizó al dirigirse a los agentes federales, con la voz fría y disgustada. No pueden presentar acusaciones tan graves en mi sala sin pruebas claras. Esta audiencia trata sobre asuntos legales locales, y hasta ahora no ha habido pruebas contra la señorita Harper más allá de su negativa a presentar una identificación. El agente Thomas avanzó con voz firme e insistente. Tenemos todas las razones para creer que la señorita Harper es mucho más peligrosa de lo que parece. Su negativa a cooperar y su prolongado silencio solo refuerzan nuestras preocupaciones. Ignorar estas señales de advertencia sería inadmisible. El agente Griffin asintió. Y si las ignoramos, la responsabilidad recaerá sobre todos nosotros, su señoría. La jueza Armón guardó silencio por un momento, sopesando la gravedad de lo que había sucedido ante ella. Sabía que esta decisión podría cambiar la vida de Alicia para siempre. Una mujer a la que nunca había conocido, pero que ya había sido juzgado por los prejuicios más profundos de la comunidad. Abajo, el detective Marcus Wells permanecía en silencio, absorbiendo la escena. A su lado, el jefe Daniels observaba con una expresión de satisfacción, pero furtivamente inquieta. Marcus no pudo evitar darse cuenta de que las mismas dudas que una vez albergó ahora se usaban para condenar a una mujer inocente simplemente por ser diferente, porque su habilidad y su piel asustaban a quienes la rodeaban. Marcus miró a Alicia una vez más. Estaba inmóvil como una estatua, con el rostro resuelto e inflexible, y en su corazón, una creciente punzada de remordimiento, le susurraba que él también era cómplice de un terrible error, uno que tal vez nunca se pudiera reparar. Cuando la tensión en la sala casi había alcanzado su punto máximo, un sonido repentino resonó desde las enormes puertas de roble al fondo de la sala. Las puertas se abrieron de golpe con un potente vaivén, atrayendo todas las miradas hacia ellas. El murmullo de voces se apagó al instante, reemplazado por un silencio de curiosidad y asombro. El hombre que entró se comportaba con una autoridad imponente. Su calma pero un porte decidido llenaba el espacio. Vestía el impecable uniforme de gala de un oficial superior de la Marina, y los metales de su pecho brillaban como faros. Era el almirante William Parker, una presencia tan imponente que todos, instintivamente, se enderezaron un poco. Incluso el juez Eleanor Armón, momentos antes de dudar sobre el tira y afloja jurisdiccional entre el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, guardó silencio y miró al almirante Parker con una mezcla de sorpresa y respeto. Sin demora, el almirante Parker avanzó a grandes zancadas. Cada paso resonaba con firmeza contra el suelo de madera. Otros dos oficiales de la Marina lo siguieron, con rostros severos. Uno de ellos llevaba un expediente sellado con un sello escarlata. Al llegar al estrado, el almirante Parker inclinó levemente la cabeza ante el juez Armón y luego volvió la mirada hacia Alicia. En el instante en que sus ojos se encontraron, una sombra de arrepentimiento e ira se dibujó en sus severos rasgos, pero con la misma rapidez se recompuso. Su señoría, resonó la voz del almirante Parker, llena de autoridad. Estoy aquí representando a la Marina de los Estados Unidos y al Departamento de Defensa. Solicitamos la detención inmediata de este procedimiento. Robert Thomas, del FBI, y Samuel Griffin, del DHS, avanzaron a la vez, con expresiones que mezclaban confusión e incredulidad. Thomas habló primero, con un tono de irritación. Con el debido respeto, almirante, nos ocupamos de ello. Parker lo interrumpió con una mirada aguda. Precisamente. Este es un asunto de seguridad nacional, pero no de la forma en que usted cree. Se giró hacia el oficial a su lado, aceptó el expediente sellado y lo depositó con decisión ante la jueza Armón. Su mirada era firme. Estos son documentos clasificados relacionados con la operación Puerto Silencioso. Confío en que lo comprenderá una vez que los revise.
La jueza Armon observó a Parker durante un instante y luego rompió el sello del expediente. La sala contuvo la respiración mientras ella hojeaba las páginas. Su expresión pasó de la sorpresa al asombro genuino y finalmente a algo parecido a la admiración. Al mirar a la almirante Parker, su voz era firme pero conmovida. En base a lo que acabo de leer, se desestiman todos los cargos contra el comandante Harper. Se levanta el juicio. Un atónito. Un murmullo se elevó por la sala. Marcus Wells y John Daniels permanecieron rígidos, con los ojos abiertos de incredulidad. Thomas y Griffin intercambiaron miradas de impotencia y luego se giraron hacia Alicia, incapaces de comprender lo que acababa de ocurrir. El almirante Parker la encaró y, por primera vez, su semblante severo se suavizó con empatía y respeto. Comandante Harper, le pido disculpas por las considerables molestias que sufrió durante esta misión encubierta. Esas palabras impactaron como una onda expansiva. Todos los que habían dudado, acusado o cuestionado a Alicia sintieron una oleada de vergüenza. Marcus permaneció inmóvil, con la mente acelerada. No podía creer que la joven negra a la que había acusado con tanta vehemencia fuera en realidad una oficial de alto rango al mando de una operación ultrasecreta. Lentamente, Alicia se levantó y miró a los ojos al almirante Parker. Su voz era tranquila pero potente. Gracias, almirante Parker. Solo cumplía con mi deber. La pequeña sala se sumió en un silencio tan absoluto que se podía oír cada respiración superficial. La verdad revelada era demasiado vasta, demasiado inesperada y completamente contradictoria. Con sus suposiciones. Al salir Alicia y el almirante Parker, nadie se atrevió a mirarla con recelo. Solo quedaba un profundo respeto y un amargo arrepentimiento. Marcus vio cómo sus figuras se desvanecían tras las puertas. En ese instante supo que nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. Los prejuicios ciegos que había albergado quedaron destrozados para siempre por una verdad innegable. Y más que nunca, Marcus comprendió la gravedad de su error, un error que juró pasar el resto de su vida intentando corregir. La tensión en la sala llegó a su punto álgido cuando un sonido repentino resonó en las enormes puertas de roble del fondo. Se abrieron con autoridad, atrayendo todas las miradas. La conmoción en el interior se acalló, reemplazada por una mezcla de curiosidad y asombro. Un hombre entró, exudando un poder silencioso pero inconfundible. Su uniforme de alto rango de la Marina brillaba con metales en el pecho, captando toda la atención de la sala. Era el almirante William Parker, cuya sola presencia enderezaba a todos en la sala. Incluso a la jueza Eleanor Armon, momentos antes dividida entre el FBI y la disputa jurisdiccional de seguridad nacional, guardó silencio, mirando al almirante Parker con admiración y respeto. Sin dudarlo, el almirante Parker avanzó a grandes zancadas, con cada paso firme sobre el suelo de madera. Dos oficiales navales lo siguieron, con expresiones sombrías. Uno llevaba una carpeta sellada con un vibrante sello rojo. Al llegar al estrado, el almirante Parker le dedicó al juez Armon un breve y respetuoso asentimiento, y luego volvió la mirada hacia Alicia. Por un instante, el arrepentimiento y la ira contenida se reflejaron en su rostro severo antes de recuperar la compostura. Su señoría, anunció el almirante Parker con voz resonante y autoritaria. Represento a la Armada de los Estados Unidos y al Departamento de Defensa. Solicito que este procedimiento se detenga de inmediato. Robert Thomas, del FBI, y Samuel Griffin, del DHS, avanzaron al unísono. Sus rostros reflejaban confusión y sospecha. Thomas habló primero, con disgusto en su tono. Disculpe, almirante, pero estamos tratando un asunto de seguridad nacional. Este no es el momento de... El almirante Parker lo interrumpió bruscamente. Mirada. Precisamente. Es un asunto de seguridad nacional, pero no de la forma en que usted cree. Se giró hacia el oficial a su lado, tomó el documento sellado y lo depositó con decisión ante el juez Armon. Sus ojos transmitían una resolución absoluta.
Este es un expediente clasificado sobre la operación Puerto Silencioso. Confío en que su señoría comprenderá su importancia una vez que lo lea. El juez Armon miró al almirante Parker por un momento, luego rompió el sello con cuidado y comenzó a hojear las páginas. La sala quedó tan silenciosa que se podía oír el leve crujido del papel. La expresión de la jueza pasó de la sorpresa al asombro genuino y finalmente a la admiración manifiesta. Miró al almirante Parker con voz firme pero conmovida. Con base en este documento, se desestiman todos los cargos contra la señorita Harper. Se levanta el juicio. La conmoción recorrió la sala. Marcus Wells y el jefe Daniels se quedaron paralizados, con expresiones que mezclaban incredulidad y asombro ante el repentino giro de los acontecimientos. Thomas y Griffin se miraron desconcertados, luego a Alicia, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Sucedió. El almirante Parker se giró hacia Alicia, y su semblante severo se suavizó con empatía y respeto. Comandante Harper, le pido disculpas profundamente por las dificultades excesivas que ha soportado al llevar a cabo esta misión encubierta. Ante sus palabras, la sala del tribunal pareció congelarse. Quienes habían criticado, dudado y acusado a Alicia sintieron como si les hubieran echado un jarro de agua fría. La vergüenza los invadió al instante. Marcus Wells permaneció inmóvil, con la mente dando vueltas. No podía creer que la joven negra de la que había sospechado con tanta vehemencia fuera, de hecho, la oficial al mando de una operación militar ultrasecreta. Alicia se levantó lentamente y miró al almirante Parker a los ojos por primera vez, con una voz serena pero potente. Gracias, almirante Parker. Solo cumplía mis órdenes. La pequeña sala permaneció en silencio. Cada respiración contenida. La verdad revelada era demasiado vasta, demasiado inesperada y tan alejada de todo lo que habían imaginado. Cuando Alicia abandonó la zona del acusado, nadie se atrevió a lanzarle una mirada dubitativa. En cambio, un profundo silencio llenó él. En una sala, una de respeto, contrición y la constatación de que sus prejuicios habían sido destrozados sin ambajes. Marcus permaneció en silencio, observando cómo Alicia y el almirante Parker desaparecían por las puertas de la sala. Supo que, desde ese momento, jamás volvería a ver el mundo de la misma manera. Los prejuicios y temores infundados que había albergado fueron deshechos para siempre por una verdad innegable. Y más que nunca, Marcus comprendió que se había equivocado, un error que pasaría el resto de su vida luchando por expiar. Mientras los últimos rayos de sol se escondían tras la distante arboleda del exterior del juzgado, el almirante Parker se detuvo, con la mirada fija en el horizonte, como si sopesara cada palabra antes de pronunciarla. A su lado, Alicia permanecía inmóvil, con el rostro sereno, pero sus ojos delataban la profundidad de su emoción, como si repasara cada momento difícil que había vivido. Un pequeño grupo, que incluía a Marcus Wells, Frank Sullivan y el jefe Daniels, se encontraba a poca distancia, dudando en acercarse. No podían escapar de su propia vergüenza y bochorno. Sin embargo, su curiosidad por los secretos recién revelados los mantuvo inmóviles. Quienes antes dudaban y acusaban a Alicia ahora contenían la respiración, esperando que el poderoso hombre que tenían delante les explicara. El almirante Parker se giró para mirarlos, con la voz clara y firme, teñida de arrepentimiento. La Operación Puerto Silencioso es una misión antiterrorista de alto secreto especialmente diseñada, llevada a cabo por la Marina de los EU, en coordinación con nuestros socios de inteligencia. Esta no es una operación común. Es una lucha para proteger a nuestra nación de amenazas muy reales y graves que la mayoría de nosotros nunca veremos. Hizo una pausa, asimilando cada palabra. Marcus apretó los puños instintivamente mientras oleadas de vergüenza y remordimiento lo invadían con más intensidad que nunca. La comandante Alicia Harper, como oficial superior de este grupo de trabajo, ha pasado el último año trabajando encubiertamente para desmantelar un importante complot terrorista que atacaba puertos clave de la costa noreste. Si ese complot hubiera tenido éxito,
La pérdida de vidas y propiedades habría sido catastrófica, potencialmente paralizando la economía de toda una región. El jefe Daniels respiró hondo, abriendo los ojos de par en par al comprender atónito la verdadera magnitud de la misión que la mujer a la que había acusado llevaba. Fue un golpe demoledor para su orgullo y su arrogancia. A lo largo de esta misión, la comandante Harper sacrificó su vida personal y se enfrentó a un peligro inimaginable. El almirante Parker continuó, con tono solemne y respetuoso. Tenía que permanecer de incógnito, integrarse a la perfección en la vida civil y renunciar a todo para infiltrarse y detener esta amenaza desde las sombras. La puntería que presenciaron era solo una pequeña parte de la extraordinaria habilidad que posee. Frank Sullivan tragó saliva con dificultad, con el arrepentimiento atorándose en su garganta. Recordó cada momento en que dudó de Alicia en el campo de tiro, cada prejuicio susurrado que había compartido con Carl Jensen. Apenas podía creer que la mujer a la que había llamado a la policía fuera en realidad una heroína silenciosa que protegía a gente como él. Marcus Wells permaneció inmóvil como una estatua, con la mente llena de culpa y vergüenza. Sus antiguas sospechas ahora se sentían como su mayor humillación y arrepentimiento. El almirante Parker los miró a cada uno a los ojos, con una voz más suave, pero no menos firme. No los culpo por sus sospechas iniciales. Eso es natural. Respuesta. Pero la lección que quiero que todos aprendamos de esto es pensarlo 2 veces antes de juzgar a alguien, especialmente cuando ese juicio se basa en prejuicios y miedos infundados. Alicia se volvió hacia Marcus y Frank. Sus ojos no reflejaban ira, sino una profunda empatía y perdón. Esa compasión silenciosa los conmovió aún más profundamente. Finalmente, Marcus dio un paso al frente, con voz temblorosa pero sincera. Comandante Harper, lo siento mucho. Me equivoqué al juzgarlo de forma tan injusta y precipitada. Mis acciones fueron completamente inaceptables. Frank Sullivan también se acercó, con voz suave y arrepentida. Yo también me disculpo, comandante Harper. Me avergüenzo profundamente de mí mismo. Alicia les ofreció una sonrisa amable y sincera antes de hablar con serena autoridad. Acepto sus disculpas. Lo que importa ahora es que todos aprendimos de esto para que no vuelva a suceder. El almirante Parker asintió, visiblemente complacido por el perdón y la fortaleza de carácter de Alicia. Indicó a los oficiales que esperaban que se prepararan para partir. Antes de subir al vehículo, habló una última vez, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Operación Silencio. El puerto continuará hasta que hayamos garantizado plenamente la seguridad de nuestros ciudadanos. De hoy en adelante, espero que brindemos nuestra absoluta confianza y apoyo a quienes protegen a nuestra nación en silencio, tal como lo hizo el comandante Harper. Sus palabras resonaron en la quietud de la noche, dejando una poderosa lección de valentía, sacrificio y, sobre todo, la importancia de tratar a cada persona con justicia y respeto genuino. Unos días después de los dramáticos sucesos en el juzgado, Alicia regresó al campo de tiro civil, bañada por la suave luz de la mañana. La niebla aún se aferraba a las briznas de hierba y a las filas de blancos, como si esperara una vez más su llegada. Cuando el vehículo militar se detuvo, Alicia salió y contempló la escena familiar con una mirada pensativa. Dentro de la pequeña oficina, Frank Sullivan se puso de pie en cuanto vio su silueta por la ventana. Sintió que el corazón le latía con fuerza, no por la preocupación, sino por el profundo remordimiento que lo había atormentado desde esa tarde. Respiró hondo para tranquilizarse, salió corriendo y se acercó a Alicia con una sinceridad y una preocupación poco comunes. «Buenos días, comandante Harper», dijo Frank en voz baja. «Dudando. Me dijeron que volverías a recoger tu equipo personal. Ya lo he preparado todo en la oficina». Alicia asintió suavemente, mirándolo a los ojos sin rastro de amargura ni enojo. Esa amabilidad solo agravó su culpa. «Lo siento mucho, señora», continuó Frank con voz temblorosa pero sincera. «Me comporté fatal. Dejé que miedos y prejuicios infundados guiaran mis acciones.
Llamé a la policía y te traté como una amenaza, aunque no hiciste nada malo. Alicia guardó silencio un momento, observándolo atentamente. En su rostro curtido, vio arrepentimiento y tormento genuinos. Finalmente, habló, con un tono tranquilo y compasivo, pero sincero: Señor Sullivan, sé que no pretendía hacerme daño, pero se da cuenta de lo graves que pueden ser las consecuencias de esos prejuicios, intencionales o no. Si no fuera oficial de la Marina, si nadie hubiera avalado mi inocencia, ¿qué habría pasado? Frank inclinó la cabeza. Las palabras de Alicia lo herieron profundamente y lo obligaron a enfrentar una verdad aterradora que nunca había considerado seriamente. Ciertamente destruí tu vida, susurró. Hice que una persona inocente pareciera un criminal solo por ser diferente. No sé cómo arreglarlo. Alicia se acercó más, sus ojos suaves con comprensión. No estoy aquí para condenarte, Frank. Solo espero que entiendas que la discriminación y los prejuicios pueden destruir lo mejor de nosotros. Pueden convertirnos en extraños, incluso para nuestra propia conciencia. Frank la miró con los ojos llenos de emoción y profundo respeto. Te prometo, comandante Harper, que a partir de ahora no permitiré que esto vuelva a suceder. Recordaré tus palabras y haré todo lo posible para evitar errores como este en el futuro. Alicia le dedicó una sonrisa amable y alentadora y le puso una mano sobre el hombro. Creo que lo harás. Frank condujo a Alicia a su pequeña oficina, donde la caja con su equipo estaba perfectamente colocada sobre el escritorio. Lo abrió con cuidado para revelar su rifle y sus pertenencias personales. Con gran respeto, algo que nunca había demostrado a ningún otro tirador en el campo de tiro, levantó el rifle y se lo devolvió con ambas manos. Gracias, dijo Alicia, aceptando su equipo con un toque de calidez. Te lo agradezco. Frank dudó y luego preguntó en voz baja: ¿Puedo preguntarle algo, comandante Harper? Alicia lo miró alentadoramente. Por supuesto. ¿Cómo eres capaz de permanecer tan tranquilo y comprensivo después de todo lo que has pasado? Preguntó con voz seria y asombrada. Alicia miró pensativa por la ventana antes de responder. Porque sé que para superar los prejuicios no podemos recurrir a la ira ni a la venganza. Solo el perdón, la paciencia y la comprensión pueden ayudar a las personas a reconocer sus propios errores y cambiar para mejor. Frank asintió en silencio. Las palabras de Alicia calaron hondo en él y aclararon todo lo que había experimentado. Se dio cuenta de que esta lección podría ser la más valiosa que había aprendido jamás. Doloroso, pero esencial para despertar la verdadera persona que hay en él. Cuando Alicia se dio la vuelta para salir de la oficina, Frank la vio irse, con el corazón lleno de un respeto genuino que nunca antes le había mostrado a nadie. Juró en silencio que, a partir de ese momento, nunca más permitiría que los prejuicios nublaran su corazón ni su juicio. En los días posteriores al incidente en el campo de tiro, la mente de Marcus Wells permaneció atormentada por la imagen de Alicia Harper, especialmente la mirada gentil pero a la vez pesada de perdón que ella le había dirigido afuera de la sala del tribunal. Cada día que pasaba parecía una prueba, una intensa batalla interna entre los prejuicios que había construido inconscientemente a lo largo de los años y una dolorosa verdad que ya no podía negar. Había cometido un grave error que sacudió su fe en sí mismo hasta sus cimientos. Marcus se dio cuenta de que sus años en la aplicación de la ley lo habían vuelto rígido, escéptico y demasiado rápido para juzgar. Siempre había confiado en sus propios instintos. Pero ahora, por primera vez en su carrera, se enfrentó al aterrador hecho de que él también podía estar terriblemente equivocado. Una tarde, mientras Marcus estaba sentado en silencio en su pequeña oficina en la comisaría, perdido en sus pensamientos, sonó el teléfono, rompiendo el silencio. Él respondió, y la voz del otro lado lo sobresaltó. Era el almirante Parker. Detective Wells. El tono del almirante Parker seguía siendo firme, pero tenía una nueva calidez. Espero que hayas pensado detenidamente en mi invitación anterior. La Marina y el NSIS necesitan personas como usted, aquellos que pueden enfrentar sus errores y aceptar el cambio.
Marcus se quedó en silencio por un momento, con el corazón latiendo con fuerza. Él entendió el peso de la oferta. No era solo una nueva tarea, sino una oportunidad de enmendar sus errores, de empezar de nuevo y de escribir el mal que le había infligido a Alicia y a otras personas como ella. Almirante Parker, respondió Marcus con voz firme. Acepto. Quiero cambiar y enmendar mis errores. Haré lo que sea necesario para apoyar a Ansys. Al otro lado de la línea, Marcus oyó una risa satisfecha. Excelente, Wells. Esperaba que dijeras eso. Organizaré su traslado rápido. Te unirás a la operación Silent Harbor 2 bajo el mando del comandante Harper. Aprenderás mucho de ella. Marcus sintió un nudo en la garganta al oír el nombre de Alicia. El destino, parecía, tenía sentido de la ironía. Serviría directamente bajo la misma persona a la que una vez había acusado tan injustamente, pero sabía que era necesario aprender la lección más difícil de la vida. Lo entiendo, almirante, dijo con firmeza. No te defraudaré. Semanas después, Marcus llegó a la sede del NSIS. Cuando entró en la sala de reuniones de la operación Silent Harbor 2, su corazón dio un vuelco al ver a Alicia al frente, impecable con su uniforme de la Marina, con la mirada tranquila pero concentrada. Marcus inclinó la cabeza respetuosamente y una oleada de vergüenza y respeto surgió en él. Alicia se acercó, su mirada ni fría ni reprochadora, solo profesional. Bienvenido a nuestro equipo, agente Wells. Pase lo que pase, no le guardo rencor. Lo que importa ahora es nuestra cooperación para proteger a nuestro país y a su gente. Marcus la miró a los ojos con voz temblorosa pero firme. Lo entiendo, comandante Harper. Lamento de nuevo mis acciones. No permitiré que interfieran con nuestra misión. Alicia le ofreció una pequeña sonrisa sincera, un acto de perdón mucho más profundo que cualquier palabra. En los días siguientes, Marcus se entregó al trabajo con un entusiasmo y un sentido del deber que nunca había conocido. Vio de primera mano cómo Alicia dirigía la operación con inquebrantable profesionalismo, precisión y cuidado, y su admiración por ella no hizo más que crecer. Reconoció que sus prejuicios previos eran completamente infundados. Alicia no solo era una oficial excepcional, sino una líder compasiva que se preocupaba genuinamente por su equipo. Cada decisión que tomaba era meditada y mesurada, reflejando tanto una profunda perspicacia como una profunda responsabilidad. Durante una reunión privada de estrategia, Alicia asignó a Marcus para que la apoyara directamente en una fase crítica de la operación. No pudo ocultar su sorpresa. ¿Por qué confías en mí tan completamente después de todo? Lo hice. Alicia lo miró con expresión amable pero firme. Porque quienes admiten sus errores y se esfuerzan por corregirlos son más confiables que nadie. Veo tu sinceridad, Marcus. Por eso confío en ti. Marcus se quedó sin palabras, impresionado por la profundidad de sus palabras. En ese momento, supo que realmente había cambiado. No solo en pensamiento, sino en su forma de ver a las personas y al mundo. Desde entonces, juró usar cada habilidad y cada lección que había aprendido para proteger a quienes, como Alicia, se sacrifican silenciosamente para defender la justicia. La Operación Puerto Silencioso 2 se convirtió en un nuevo comienzo para Marcus Wells y un poderoso recordatorio del daño que pueden causar los prejuicios y del poder sanador de la confianza y la comprensión. Nunca más permitiría que los prejuicios ciegos nublaran su conciencia. Desde entonces, cada día en el Puerto Silencioso, el Centro de Mando 2 mantuvo una determinación y un esfuerzo incansables. Las viejas dudas y la distancia fueron reemplazadas por un poderoso espíritu de trabajo en equipo basado en el respeto y la comprensión mutuos. Como comandante, Alicia dirigió al equipo a través de cada tensa fase de la misión con serena determinación. Una fresca mañana de otoño, el conocido campo de tiro del pueblo una vez se convirtió de nuevo en el punto focal cuando Alicia lo eligió como base para la operación decisiva de la campaña. La quietud habitual dio paso a la urgencia mientras agentes del NSIS,
La policía local y otros miembros del equipo operativo se preparaban para la inminente redada. Dentro de la pequeña oficina, Frank Sullivan extendió un mapa detallado de los alrededores. Informó a Marcus y Alicia sobre el terreno y los lugares sospechosos que había monitoreado durante las últimas noches. Atrás quedaron la aprensión y la desconfianza de antes. En su lugar, reinaron la seriedad, el entusiasmo y la plena responsabilidad. Comandante Harper, dijo Frank con seguridad, he observado de cerca a estos desconocidos. Noche tras noche, han estado descargando cajas sospechosas de un gran camión en ese viejo almacén en el otro extremo del bosque. Estoy convencida de que este es nuestro objetivo principal. Alicia asintió, con la mirada muy concentrada. Excelente, dijo Frank. Marcus, tú coordinarás a la policía local con nuestros equipos tácticos. Lanzaremos una brecha simultánea desde ambos lados. Que nadie salga. Marcus respondió a la orden con un firme asentimiento, con los ojos llenos de respeto mientras seguía las instrucciones de Alicia. Comprendió que esta era su oportunidad de demostrar que realmente había cambiado y se había convertido en una parte valiosa de esta misión vital. Horas después, la oscuridad cayó sobre la pradera y el bosque circundante. Bajo la atenta guía de Alicia, los equipos avanzaron en silencio, aprovechando la noche y el follaje para ocultar su aproximación. Marcus y Frank avanzaron uno al lado del otro, tensos pero decididos. Al acercarse al almacén, Marcus hizo una señal con un preciso gesto de la mano y los oficiales locales tomaron posiciones de apoyo. A pesar de su edad, Frank se movió con rapidez y precisión, guiando a Alicia y Marcus hacia el objetivo. Un puñado de guardias apareció en la entrada, con expresiones frías y alertas. Marcus susurró por la radio, «Comandante, estamos en posición. Listos para movernos a su señal». Alicia. La voz regresó tranquila y clara. «Equipos, ejecuten». Al instante, potentes focos se encendieron desde múltiples ángulos, iluminando el exterior del almacén. Un altavoz crepitó. «Somos el NSIS y las fuerzas del orden locales. Están rodeados. Suelten las armas y ríndanse de inmediato». En lugar de obedecer, los criminales desenfundaron sus armas y abrieron fuego. Se desató un feroz tiroteo. Alicia, Marcus y Frank trabajaron en perfecta coordinación, moviéndose como una sola unidad, cubriéndose y apoyándose mutuamente sin fallas. Marcus protegió a Frank mientras éste dirigía a un grupo de oficiales más jóvenes a un refugio más seguro. Mientras tanto, el excepcional liderazgo de Alicia mantuvo al equipo concentrado en medio del caos y el peligro. Su profesionalismo y mando no hicieron más que acrecentar la admiración de Marcus y Frank. Tras casi 20 intensos minutos, el tiroteo terminó. Los peligrosos criminales fueron sometidos, y dentro del almacén, los agentes recuperaron armas, explosivos y planes de ataque detallados. Prueba de una gran victoria para la operación. Una vez que la escena estuvo segura, Marcus se paró junto a Alicia, exhalando aliviado, con la gratitud brillando en sus ojos. «Comandante Harper, gracias por darme la oportunidad de arreglar esto hoy. Siento que he hecho algo bueno». Alicia le devolvió la mirada con una cálida sonrisa. «Lo hiciste muy bien, Marcus. Tu transformación y dedicación son la prueba más clara de que los prejuicios y los errores se pueden superar si de verdad queremos cambiar». Frank Sullivan dio un paso al frente, mirándolos a ambos con calidez y sinceridad. «He vivido más de medio siglo, pero hoy por fin comprendo el poder de la unidad y la cooperación. Gracias a ambos por enseñarme esta invaluable lección». Los tres permanecieron juntos, sus miradas se cruzaron con confianza y respeto mutuos. Las barreras que una vez los separaron se habían desvanecido, reemplazadas por la solidaridad, el trabajo en equipo y el coraje para defender lo correcto. Y al mirar a Alicia, Marcus comprendió que, de ahora en adelante, siempre estaría del lado de la justicia, sin importar quién necesitara protección o de dónde viniera.
Porque había aprendido que el verdadero valor de una persona no reside en su raza ni en sus antecedentes, sino en su coraje, lealtad y la voluntad de superar los prejuicios para hacer lo correcto. Con el paso del tiempo, el campo de tiro volvió a su ritmo habitual. Como cualquier otro día. Pero para Frank Sullivan, nada volvería a ser igual. La profunda experiencia de la Operación Silent Harbor 2 había dejado una huella imborrable en su corazón, obligándolo a verlo todo desde una perspectiva completamente nueva. Frank comprendió que cada persona merece ser juzgada por su habilidad y carácter, no por el color de su piel ni su origen. Una mañana temprano, antes de que los primeros rayos de sol se extendieran por completo sobre el campo de tiro, Frank caminaba por las líneas de tiro cuando se detuvo en seco. En el carril más alejado se encontraba una figura que conocía bien, una joven negra, esbelta y serena, con rostro sereno pero seguro. Frank se acercó unos pasos con cuidado, observando cada sutil movimiento. Esa joven, Yasmine Cole, armó su rifle con rapidez y precisión experta, ejecutando cada movimiento con tanta fluidez y precisión como si hubiera recibido años de entrenamiento. Frank sintió que el corazón le daba un vuelco, no por sospecha, sino porque en la postura y la técnica de Yasmine, reconoció ecos de Alicia Harper. En un instante, los recuerdos inundaron la mente de Frank. La duda, los errores y la vergüenza que una vez cargó por haber tratado injustamente a Alicia. Pero esta vez, sabía exactamente qué debía suceder. Ya no había lugar para viejos prejuicios. En lugar de dudar, Frank dio media vuelta y regresó a la oficina a toda prisa. Cogió el teléfono sin demora y llamó a Marcus Wells con voz urgente e inquebrantable. Marcus, ven aquí inmediatamente. Creo que acabamos de encontrar a otro candidato excepcional para nuestra próxima misión. Marcus no hizo preguntas. Simplemente respondió, voy para allá. También notificaré al almirante Parker. Menos de una hora después, Marcus y el almirante Parker estaban junto a Frank en el campo de tiro. Los tres hombres observaban, en silencio e impresionados, como Yasmine disparaba tiro tras tiro con una precisión asombrosa, una destreza poco común. Marcus habló primero, con los ojos brillantes de satisfacción. Frank, tenías razón. Yasmine es igual que Alicia, tranquila bajo presión, segura de sí misma y con un talento excepcional. Frank se permitió una pequeña sonrisa de orgullo. Lo más importante es que no repitamos los errores del pasado. Personas como Yasmine y Alicia merecen nuestro apoyo y protección. Nunca dejaré que dudas infundadas vuelvan a nublar mi juicio. El almirante Parker asintió con énfasis. Estoy completamente de acuerdo, Frank. Precisamente por eso necesitamos líderes como tú y Marcus. Personas dispuestas a desafiar los prejuicios y reconocer el verdadero potencial. Cuando Yasmine terminó su práctica, los tres se acercaron. Los miró con curiosidad, aunque su confianza no flaqueó. Frank dio un paso al frente, con la sinceridad brillando en sus ojos. Tú debes ser Yasmine Cole. Soy un Frank Sullivan. Les habla Marcus Wells del NSIS y el almirante William Parker de la Armada de los E.U. Estamos sumamente impresionados con su habilidad y nos gustaría hablar con usted sobre una oportunidad especial. La oportunidad de servir a su país. Yasmine parpadeó sorprendida, pero luego se recompuso rápidamente, con su voz clara y resuelta. Estoy dispuesto a dar lo mejor de mí, Sir Sullivan. Frank la miró con genuino respeto. Estoy segura de que harás grandes cosas, Yasmine. Y ten esto en cuenta. Siempre tendrás todo nuestro apoyo. Ninguno de nosotros permitirá que los prejuicios vuelvan a interponerse en tu camino. Marcus ofreció un cálido asentimiento. Hemos aprendido una lección crucial de una querida amiga y destacada camarada, la comandante Alicia Harper. Ella nos demostró que el talento y la valentía no conocen límites de raza, origen ni nada más. Yasmine escuchó cada palabra, su expresión se iluminó ante la sinceridad en sus voces. No te defraudaré, declaró con un tono lleno de determinación. Después de que Yasmine se alejó, Frank,
Marcus y el almirante Parker se quedaron juntos, observando su figura desvanecerse en la distancia. Marcus finalmente rompió el silencio. Gracias a Alicia, todos hemos cambiado. Su mayor legado no es solo el éxito de Silent Harbor 2. Es como transformó nuestra comprensión y confianza mutua. Frank asintió lentamente, con emoción en su voz. Ella nos enseñó que solo dejando ir los prejuicios y abriendo nuestros corazones podemos ver verdaderamente el valor de cada persona. El almirante Parker puso una mano sobre sus hombros. Su tono era solemne y resuelto. Creo que este cambio será la base más sólida para proteger a nuestra nación, no solo hoy sino para las generaciones venideras. Los tres hombres estaban uno al lado del otro, mirando hacia el horizonte. El viaje de Alicia Harper había terminado, pero su legado, de perdón, coraje y unidad, viviría en sus corazones, recordándoles por siempre que la verdadera fuerza radica en superar los prejuicios para defender la justicia para todos. ¿Qué opinas de la historia de Alicia Harper? ¿Alguna vez has presenciado o experimentado un prejuicio similar en tu propia vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te resultó significativa, haz clic en el botón me gusta, compártela con otros y suscríbete al canal para ver más historias inspiradoras. Gracias por vernos y estar con nosotros.